Listo, vamos a seguir entonces. Como no hay preguntitas, el problema 3, como les había dicho, es un problema de circuito acoplado magnéticamente. Este tipo de circuito también, este tipo de problemas me refiero, también es bastante entretenido porque tiene un método y hay una especie de juego, se podría decir, con esto de los puntos, que lo hace bastante entendible. Como vamos a ver, en el circuito mostrado en la figura me pide determinar el voltaje en este condensador. Mira, me dan la impedancia de este capacitor con la corriente, y la impedancia ya tengo el voltaje. O sea, indirectamente me están diciendo determina la corriente que circula por esta malla. Y me dicen el voltaje en los bornes del devanado primario. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el devanado primario? Con devanado primario lo entendemos, o bueno, lo primero que tendríamos que hacer es observar cuál es la malla que contiene a la fuente de generación. Observen que es esta de acá. Y la malla que contiene a esa fuente es la que estoy resaltando justo ahora. Con devanado primario nos referimos justamente a eso, a este de acá. Y si me piden el voltaje en los bornes de este devanado, va a incluir tanto a las fuentes inducidas como al voltaje generado por este J1 y por este 2. Es decir, lo incluye a tanto a estas partes y también a las tensiones inducidas por estas dos bobinas. Ya, eso con respecto a esa parte. No, son dos preguntas nomás, es bastante simple. Aquí el circuito puede parecer complejo, pero si se dan cuenta, se reduce simplemente a un circuito con tres mallas. Observen que esto lo voy a resaltar, si no, esto es justamente la primera malla. Si se dan cuenta, la primera malla, lo que está de rojo. Lo que voy a poner en verde vendría a representar la segunda malla. Y lo que está, y el restante ya es justamente la tercera malla, esto de acá. Este circuito que puede parecer complejo se reduce entonces a unas tres mallas. En esas tres mallas yo voy a ordenarlo todo para continuar. Aquí también, como en circuitos trifásicos, hay un orden por seguir. El primero es analiza las inductancias, el coeficiente de inductancia mutua. Empieza analizando eso. Con coeficiente de inductancia mutua me refiero al coeficiente, a la inductancia mutua que existe entre esta bobina y esta bobina, entre la de acá y la de acá, entre la de acá y la de acá. Analiza cada una por separado. Eso como primer paso. No hay que lanzarnos de frente a ya empezar con el circuito, colocando un ratito. ¡Oh, Mechita! Mechita, pues. Ya, ahora sí. Entonces, como les había mencionado, acá hay un orden. Primero analizar los coeficientes de inductancia mutua entre cada bobina. Luego es el de ya hacer el circuito con fuentes inducidas. Aplicar los métodos conocidos de mallas, por ejemplo. Y ya resolver las preguntas. Una vez que obtienes las corrientes, ya puedes resolver las preguntas sin ningún problema. Ese es justamente el orden que vamos a realizar. Los coeficientes de acoplamiento, que he decidido colocar el diagrama del problema para que lo tengan ahí de referencia. Yo llamo a la primera bobina como la 1, a la de abajo como 2 y a la acá de la derecha como 3. Voy a hallar los coeficientes de acoplamiento entre cada bobina. Entre la bobina 1 y 2, recuerden que es una fórmula, acá va el K, justamente el K ya me lo dan de dato, y la raíz cuadrada de la bobina, del valor de la impedancia de la bobina. Para 1 y 2 que son estas de acá, vendría a ser J10 con J20. Ojo que este 2 representa como una resistencia interna, no va a incluir en el cálculo. Acá no puedo ponerlo 2 más J10. Esto no se incluye al momento de calcular los coeficientes de acoplamiento. Solamente esta parte imaginaria, que representa la impedancia de esta bobina. Ya. Eso con respecto al coeficiente de acoplamiento entre 1 y 2.
Lo mismo hacemos con el coeficiente de acoplamiento entre 1 y 3, entre las que están de acá del frente, y el coeficiente de acoplamiento entre 2 y 3. Observen que es el mismo procedimiento, el K multiplicado por la raíz cuadrada del producto de los J. Ahí esa parte no es muy complicada, simplemente es un cálculo previo que nos va a servir para el resto de procedimientos. Una vez analizas el coeficiente de acoplamiento, sigue a analizar el circuito con tensiones inducidas. Acá se ve un poco complejo. Hay que ver primero por cuál parte vamos a empezar. Yo tomo esta bobina de acá. Ahí no me lo voy a dejar. Lo primero que tengo que hacer es definir el sentido de mis corrientes. Esta parte la había hecho más didáctica, digamos, en la anterior presentación, pero no tuve la oportunidad de presentarlo. Lo había hecho incluso con animación para que puedan observarla por partes, pero por el motivo de tiempo esta parte ya no me ha dado el tiempo para hacerlo así de esa manera, sino directamente ya lanzarles cuál es el desarrollo. Pero lo primero que se hace es eso, uno define sus sentidos de las corrientes. En este caso, lo general y que recomiendo, bueno, porque he visto también desarrollos de otros problemas, es asumir este sentido, sentido horario. Aunque también se podría asumir el otro sentido, pero ahí va a cambiar las polaridades. Por ejemplo, yo voy a analizar 1 y 2 primero. 1 y 2 es, acá chiquito está el nombre que le he puesto, para que no me estorbe el resto de información. 1, 3, esta es la bobina 3 y esta es la bobina 2. Lo primero que voy a hacer va a ser analizar entre 1 y 2. Ya. Por ejemplo, yo para determinar la tensión inducida en esta parte, primero veo cuál es la corriente que va a circular por esta bobina. Acá podría asumirle dos sentidos, un sentido hacia abajo, un sentido hacia arriba, pero va a cambiar este valor. Va a ser I1 menos I2 en este caso porque lo estoy asumiendo hacia abajo. ¿Ya? Ya. Entonces esta va a ser la corriente que me va a servir de referencia para determinar esa tensión. Ya, el método es el siguiente. Por ejemplo, bueno, el método es más complicado porque involucra, ya tú ves a las dos cuáles son los puntos de referencia y de acuerdo a eso lo sacan el valor de tensión. Yo sigo otra técnica un poco más sencilla, se podría decir. Por ejemplo, ya, observa el sentido de la corriente, está que ingresa por este punto. Si está que ingresa por este punto es como el contrario. Por este punto va a salir una corriente. Por este punto, si por este punto sale, o sea, recuerden que una corriente está asociada, se lo asocia a una fuente de tensión de menos más. ¿Entienden? Es algo así, como si tú tienes una corriente de esta manera, va a ser menos más, como su análogo, se puede entender. Lo podrían entender de esa manera, yo lo entiendo de esa manera para poderlo desarrollar de una forma más sencilla. Y como observan la polaridad de menos más, y acaba el J de entre M y de 1 y 2, y entre la corriente, que debe ser 1 menos I2. No sé si me dejo entender en ese método. Si no se me lo entiende, pueden preguntármelo. Si es preferible, pueden encender su audio. Es un método que yo lo veo bien sencillo, pero no sé si me estoy dejando entender cuando lo explico. Ya. Y bueno, ya una vez ya vi cuál es esa tensión, ya tengo esta primera, voy a seguir con las siguientes. Ahora, por ejemplo, con esta bobina. La corriente yo lo asumo en este sentido. Y si lo asumo en este sentido, entonces va a ser I2, que viene acá, y I3, que viene en el sentido opuesto. I2 menos I3 va a ser esa corriente. Ahora lo siguiente es, yo observo que sale por el punto. Que sale de la bobina por el punto. Entonces acá va a entrar. Va a ser como, digamos, algo imaginario, va a entrar y si entra tiene este sentido. Y como habíamos hecho esa analogía, va a tener una polaridad de menos más. Ese menos más justamente está acá, si se dan cuenta. Es esta de acá. Acá está el M entre 1 y 2 y acá está la corriente que circula por acá, de 1 y 2 menos I3. Entonces ya tendríamos esta tensión
esta fuente de tensión y esta fuente de tensión. Como les digo, si no me dejo entender, pueden encender su audio. Este es un método que yo lo manejo, no sé si alguno también lo maneja, que me parece más sencillo, pero tal vez, como digo, no me dejo entender, lo podrían señalar sin ningún problema. Ya, entonces ya hemos analizado 1 con 2. Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser analizar 1 con 3, 1 con la bobina 3. Nuevamente la corriente está que entra por el punto. Si la corriente entra por este punto va a salir. Y como una corriente está asociada con un menos, un más. Ese yo lo puedo colocar en cualquier lado. Acá lo he colocado. Menos más, y se dan cuenta es el M entre 1 y 3, y es la corriente que circula justamente por acá. Y 1 menos y 2. Entonces ya tendríamos esta fuente también. Ahora al contrario. Por ejemplo, habíamos señalado que la corriente que va a circular por toda esta línea es I2 menos I3 y tiene este sentido. El sentido ya lo saben por qué. Es un sentido que hemos asumido, pero el valor es I2 menos I3, porque I2 sí va en consonancia con ese sentido que hemos asumido, pero I3 se opone. Por eso tiene ese valor la corriente. Ahora, una vez que hemos asumido ese sentido y le hemos asignado su valor correspondiente, la técnica es esta. Ya yo observo que esta corriente va a entrar por este punto. Si va a entrar por este punto, por el otro punto va a salir. Va a ser algo así. Y como una corriente tiene asociado un menos en la parte baja y un más, algo así, eso es justamente lo que está acá. Un menos y un más. Y acá este es el M entre 1 y 3, y acá está la corriente que circula justamente por acá. I2 menos I3. I2 menos I3. Ya. Entonces ya tenemos esta fuente, esta fuente. Ahora nos faltaría analizar entre 3 y 2. Ya, si yo empiezo por 2, por ejemplo, la corriente hemos dicho que tiene este sentido. Y yo observo que está saliendo por el punto. Un momento voy a borrarlo. Voy a borrarlo algunos. Yo observo que la corriente está que sale por el punto. Si sale por este punto, por el otro va a entrar. Es decir, va a tener este sentido. Y este sentido de corriente lo asociamos a una tensión con estas polaridades. El más con la cabecita y el menos con la cola. Ahí observen que esto de acá está representado acá. Menos más. El J, este es el M entre 3 y 2. El M entre 3 y 2, que es 12.39. 12.39. Y la corriente que circula justamente por acá, por el 2. Que vendría a ser la misma al fin y al cabo. Y 2 menos y 3. Y 2 menos C3. Entonces ya tenemos esta de acá. Nos faltaría deducir la última. Ya. Nos faltaría deducir la última. Nuevamente, yo observo que la corriente está que entra por el punto. Así que si entra por el punto, por el otro punto va a salir. Es decir, va a tener esta forma. La corriente, si se dan cuenta, sale por este punto. Y este sentido de corriente está asociado con una fuente con estas polaridades. Y eso es justamente lo que yo he colocado acá. Un menos, un más, acá el M entre 2 y 3, y acá la corriente que circula por 3, y 2 menos y 3. Y de esa manera hemos tenido entonces ya las tensiones inducidas, el circuito con tensiones inducidas. El resto es igual, como observan acá, era 2 más J10. El 2 es simplemente una resistencia que no va a afectar en nada, simplemente lo coloco aparte. Acá también era 3 más J12, lo he colocado aparte. Acá era J20 simplemente. Y el resto permanece igual, no cambia en nada. Solamente acá hemos puesto las tensiones inducidas
Para las tensiones inducidas hay que tener en cuenta ese sentido de corriente que asumimos, dónde están los puntos colocados y cuál es el coeficiente de acoplamiento. Simplemente eso. Y el método que les he dicho. Creo que escuché una notificación. Sí, dime, Brian. ¿Levantaste la mano? Y entonces cada inductancia genera un voltaje propio en cada inductancia independiente, ¿no? Claro. Por eso son dos en cada uno. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, este uno, mira, este uno asociado con este uno, el 1 y 3, por ejemplo, ¿cuál es el que me ocasiona con respecto acá, digamos, a la bobina 3? El de acá. Y con respecto al 1 y el 2, es el de acá. Es decir, esta bobina me genera una tensión inducida con respecto a otras bobinas. Obviamente cuando las bobinas están representadas en un diagrama, por ejemplo, acá me han representado una bobina, pero estas bobinas de acá con la de acá no genera una tensión inducida porque no hay un punto, no hay una representación adecuada. En la práctica se puede entender que está muy lejos. Acá como están rodeadas en un mismo núcleo, generan entre ellas sus tensiones inducidas. Pero este se puede entender que está muy lejos como para interaccionar con estas, por eso es que no tiene tensiones inducidas. Pero después sí, cada bobina me genera con respecto a al resto de otras bobinas que están conectadas con los puntos una tensión inducida. Y como pueden observar, por ejemplo, este de acá me ocasiona uno en cada uno. Luego este de acá, uno en la bobina 1 y uno en la bobina 3. Y el último, el 2, uno acá y uno acá. Uno con respecto a este y uno con respecto a este. Dándome en total, ¿cuántos serían? 4, 6. 6 fuentes de tensiones inducidas. Uh-huh. Acá lo importante que hay que tener en cuenta son estos. Los coeficientes de acoplamiento, cuál es la corriente en esa bobina y el sentido sobre todo. También, si nos equivocamos en el sentido de la tensión, prácticamente el problema va a fallar, va a estar mal. Luego, si hay tiempo, voy a compartir otro problema similar de la cuarta PC sobre un problema también de tensiones inducidas, pero que lo hice más detalladamente. Acá este problema lo he hecho así de frente, la solución que tal vez no sea muy entendible. En otro problema sí lo hice más detalladamente, colocando una por una para que puedan observar cuál es el planteamiento. En este problema, por motivos de tiempo que no me ha dado, lo he colocado de frente. He tratado de explicarlo, como les digo, si no me ha entendido el método, porque si no me equivoco, el profesor Hernán lo explicaba de otro método, un método que a mi parecer era bien complicado. Por eso es que yo mejor uso este método. Es como un método en el que si acá ingresa por el punto, acá sale por el punto y hay que tener en cuenta esta de acá. Simplemente algo que podemos recordar y que va a ser fácil para el momento de este tipo de problemas. Eso con respecto a esta parte. Una vez ya tenemos el circuito con tensiones inducidas, lo siguiente que debemos hacer es determinar el valor de esas corrientes. ¿Y cómo lo hacemos? El resto ya es bien cálculo, mucho cálculo. Hasta acá pasó la parte de análisis, el resto ya es puro cálculo. Con cálculo me refiero a ecuaciones más que nada, como lo pueden observar a continuación. Aplicas para la malla 1 el teorema de mallas, lo aplicas para la malla 1, para la malla 2, para la malla 3. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? A ver, si tuviera la oportunidad de pasarle esta imagen. Ya, creo que ahí nomás. Acá, según el sentido que yo he asumido a la corriente, va a ser, voy a igualar los voltajes con sus respectivas polaridades en cada resistencia o en cada bobina que me genera. 220 en este caso es esta fuente. Acá el 7 más J12 y 1. 7 más J12 y 1 es esto.
es sumado, si se dan cuenta es sumado. Acá lo he hecho un poco de frente. 7 más J12, este es el J10, pero acá hay un J2, J12, y cuando la corriente pase por esta zona me va a ocasionar una polaridad de más y una polaridad de menos. J10 más J12 por I1. Y luego también hay que tener en cuenta estas fuentes. Hay que tenerlas en cuenta para hacer el planteamiento. J8, esta de acá, por ejemplo, representa esta fuente de acá. El J11.314 I2 menos I3 es esta de acá. Y el menos 2 J10 I2 es esta de acá. Ojo que como acá va a estar relacionada con esta corriente, con esta malla, por eso es que acá solamente para el 2 más J10 va a ir multiplicado por el I2, porque este va a generar una polaridad también. Así como el I1 genera una polaridad entre estas fuentes, entre estas impedancias, el I2 también va a generar una polaridad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es el mismo procedimiento para el resto de... Para la malla 2 es ya más largo. Acá, por ejemplo, primero he considerado las fuentes de tensión. Dependiendo de su polaridad, va más, si cambia su polaridad, va aún menos. Por ejemplo, acá la polaridad, observen que la corriente, el I2 que yo he asumido, va a venir en este sentido. Y esta es una polaridad opuesta a ese sentido. Por eso es que acá se resta, por ejemplo. En cambio acá el J8, que es una polaridad que va en consonancia con ese sentido que he asumido, por eso es que acá es un signo positivo. Y es así el análisis con todas las fuentes de tensión inducida en este caso. Y luego ya se iguala. Para el I1, para el I2 y para el I3 tienen su respectivo signo. Para el I1, como es frontera, como les había dicho, es una frontera, solamente considero esto, pero con signo negativo. Para el I2 ya considero a toda la malla, lo sumo todas las impedancias de la malla, pero con un signo positivo, porque estamos trabajando en la malla 2. Y para la malla I3 algo similar, pero con el signo negativo. Acá en la malla 3 sumaría 3 más J12 más J20, sería 3 más J32. 3 más J32. Un signo negativo porque era una frontera. Haces todo ese cálculo. Acá, por ejemplo, lo que yo hago es en colores, incluso relación el I2, porque puede ser fácil confundirse. Ahí en un cálculo puede fallar y luego lo ordeno. Entonces ya tendría la ecuación para la malla 1, tendría la ecuación para la malla 2 y para la malla 3 también es algo muy similar. Primero consideras el sentido de las fuentes de tensión inducida y luego consideras ya las impedancias que están en frontera. Por ejemplo, con la malla 1 no tengo, esta malla no tiene nada en relación con la malla I1, por eso acá ya no lo he colocado siquiera, pero con la malla I2 sí. Este de acá, este de acá y este de acá, pero con un signo negativo. Y para la malla I3, como estamos trabajando en la malla I3, estamos determinando con respecto a la malla I3, acá se le suma todas las impedancias que contiene esta malla. Sumamos todas esas impedancias que contiene esa malla. Ordenamos la ecuación nuevamente, por ejemplo acá lo que he hecho es al I2 tener esta especie de símbolo como un zigzag, para el I1 una raya, para el I3 una doble raya, y con esto me ayuda para poder relacionarlos y pasarlos todos a una sola ecuación. Ya teniendo solamente estas ecuaciones, esto por ejemplo lo resuelve el MATLAB, lo pasas directamente, pero si no me equivoco el MATLAB te lo deja en su forma cartesiana, en su forma rectangular. Uno ya con la calculadora lo convierte a su forma polar. Eso es lo que obtienes. Entonces, una vez determinado el circuito con tensiones inducidas, planteas las mallas. Planteando las mallas haces todo ese análisis, es un análisis bien extenso. Ordenas las ecuaciones y ya con esas ecuaciones ya resuelves. Y hasta ahí ya estaría prácticamente resuelto el problema. Ya tienen las tres corrientes. ¿Qué es lo que faltaría? Resolver los incisos justamente.
El inciso A te pedía el voltaje en el condensador C. El voltaje en el condensador. Como ya tenemos la corriente, y para nuestra suerte lo habíamos asumido en este sentido, para este capacitor me va a generar una polaridad de más y una polaridad de menos. Lo que voy a hacer es simplemente multiplicar ese fasor corriente de acá por esta impedancia. Haciendo eso, la impedancia, ojo, era menos J8. El menos, ya saben que cuando se trata de capacitores, la impedancia tiene un signo negativo en su parte imaginaria. Haciendo el producto, me va a dar en forma cartesiana y de ahí lo paso a su forma polar. Este es el resultado. Para el devanado primario, como les había dicho, es el voltaje. Me piden el voltaje entre... Un ratito. Ya. Para el devanado primario, como les había dicho, es la diferencia del voltaje entre todas estas partes, todos estos componentes. Ojo que el componente del transformador, se podría decir, era 2 más J10. Acá lo he separado para darle un poco mayor de entendimiento, pero también incluye a las tensiones inducidas en esa parte. Si observamos el circuito, nuestro devanado primario abarca desde acá hasta este punto. Observen que acaba el más menos con esta polaridad, es lo que he incluido acá, y el otro era menos más con este valor. Menos más, y acá lo he impuesto el valor. Entonces yo lo que quiero es determinar justamente el voltaje. En el devanado primario es determinar el voltaje entre todos estos componentes. Y como ya, además hemos asumido que la corriente que va a circular por este tramo es I1 menos I2, y en este sentido, acá por ejemplo estas impedancias me va a generar una polaridad de más, menos. Entonces, esa diferencia de potencial entre todo este devanado, yo lo he nombrado como V raya, que es el fasor voltaje. Acá es igual a esa impedancia 2 más J10 multiplicado por esa corriente que circula por ahí, más menos. Cero en el sentido va en consonancia, por eso es con un signo positivo. Más menos. Acá también se va a sumar porque va en consonancia, va apoyando, se podría decir, al voltaje total. Esto se suma, pero acá se resta. Observen, la polaridad es opuesta a la polaridad total, por eso es que acá lo restamos. Haciendo ese cálculo obtenemos este valor. Ojo que aquí ya una vez en el anterior inciso ya hemos calculado todas las corrientes, acá simplemente lo vamos a reemplazar. Lo reemplazamos, multiplicamos, hacemos todas esas operaciones y obtenemos este valor en su forma polar. Eso con respecto a esa parte. Ya habríamos resuelto el inciso A y el inciso B. Acá las respuestas que estaban establecidas es de que el voltaje en el condensador es de 76 con un ángulo de 47. 76 con un ángulo de 47. Nos salió un valor bastante parecido. Incluso la magnitud nos salió igual, pero el ángulo cambia en la parte decimal, en la última parte decimal. Se podría ya considerar una respuesta correcta. Y con respecto al devanado primario, la respuesta que nos salió es 141, 135. La magnitud es la misma. Y el voltaje la fase también es la misma, como pueden observar. Es decir, el planteamiento ha estado correcto, tal como lo hemos señalado. Como vuelvo a reiterar, este tipo de problemas de circuitos acoplados, se resuelve con este método. Primero determinas coeficientes de acoplamiento, luego haces el circuito con tensiones inducidas. Acá tal vez te lleve el mayor tiempo. Esta es la parte, digamos, el corazón de todo. Hacerlo esto bien, ya el resto va a estar bien. Circuito con tensiones inducidas, haces ya planteamiento de mallas, resuelves las ecuaciones. Esta es la parte más operativa. También lleva tiempo esta parte. Y ya resolver las preguntas ya es lo más simple. Acá está la comprobación para que lo vean. Va a estar en la diapositiva. Y este es el último problema para el cual tenemos como 20 minutos. A ver, den un minutito. Si tienen alguna consulta respecto al método anterior, lo escriben por el chat, un minuto nomás.
Listo, ahora sí. El último problema es también de circuito trifásico desbalanceado, pero cambian algunas cositas. Te dicen en el circuito mostrado, la fuente de corriente alterna trifásica suministra 22.900 voltios, 60 Hz, secuencia RTS, esa secuencia negativa ya. De por sí nos están diciendo que es una secuencia negativa. Nos dan los valores de las impedancias y este dato también es importante. ¿No? Es un dato, digamos, un dato de partida. Un momentito. Mechita, Mechita, llévala. Ya. Entonces, con respecto a esos datos que nos dan, nos piden determinar la lectura de los batímetros y la lectura de los batímetros también en dos casos. Uno si se rompe acá la línea en P o si se rompe la línea en Q. Para esos dos casos. Entonces acá he colocado los datos para que nos sirvan de referencia. Acá como se trata de circuito trifásico, también el método es el mismo. Primero vamos a analizar las tensiones. Una vez analizadas las tensiones, ya empezamos a analizar carga por carga, con la finalidad de obtener las corrientes más que nada. Como nos piden lectura de batímetros, lo que nos interesa es determinar esas tensiones, las tensiones que existen, y la corriente que circula por cada batímetro. Eso va a ser importante ya para determinar justamente su lectura. Y eso es básicamente los dos pasos que se tienen que hacer. Primero analizamos la tensión, en este caso el voltaje. El voltaje es de 22.900, pero nos va a servir esta referencia acá. Esto omítanlo. Un error. Como nos dicen de secuencia negativa, nos piden de secuencia negativa, que se nos venga a la mente justamente el triángulo, el RTS. RTS indica secuencia negativa. ¡Mechita, llévala más allá! Como nos dicen secuencia negativa, que se nos venga a la mente este triángulo, el RTS y la tensión de línea, justamente vamos a comenzar por esta. ¿Cómo me doy cuenta de que es una tensión de línea? Por ese tipo memotecnia que les había comentado. Línea, acá línea contiene a N, entonces las tensiones que van a estar consideradas como tensiones de línea no contienen al N. Una memotecnia simple. Empiezo con el V de TR. Ah, claro, pero acá me dan VTR, pero en secuencia negativa no existe el VTR, sino existe el VRT. Pero como ya saben, por ejemplo, si acá me dan el VTR de que es de menos 35, es decir, está por acá, este es el V de TR. En secuencia negativa esto no participa, sino el VRT, que vendría a ser simplemente su opuesto. Si esto es 35, 35, 90 y ya puedo determinar esto. Sumando lo que todo me dé 180. Obviamente que la fase acá del V de RT va a ser todo este ángulo de acá. No solamente este ángulo, sino todo el ángulo a partir de acá. Este ángulo me da 145. Y a partir ya de conocer a uno, si ya conozco V de RT, el resto ya lo puedo conocer. El resto de tensiones de línea lo puedo conocer porque dependen de la primera. Están desfasadas de 120. En el caso del ST, del TS, se le resta 120 como ser va hacia abajo y el SR va hacia arriba, se le suma 120 a este valor. Y luego también respecto a las tensiones de fase. Primero determinamos, por ejemplo, que el RT nos sirva para calcular el ángulo del RN y a partir ya conociendo el ángulo del RN ya puedo conocer el resto, porque también están desfasados 120 grados.
Eso es con respecto al análisis de las tensiones. Ya una vez conozco y lo tengo escrito, las tensiones de línea y las tensiones de fase, puedo continuar con el siguiente paso, que ya es analizar a las cargas por separado. En el análisis de las cargas empiezo por la carga 1. La carga 1 era, recuerden, era una carga balanceada, Z1, 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 y conectada en estrella. Es decir, como es carga balanceada, solamente voy a necesitar conocer la corriente que circula por una impedancia, porque las otras corrientes, IC1 y IT1, ya van a estar desfasadas 120 también, 120 grados. Y por eso entonces, acá sucede que como es una carga balanceada nuevamente, este punto de intersección sí representa el punto neutro. En otros casos, cuando son cargas desbalanceadas, este punto no es el punto neutro. No lo puedo confundir con el punto neutro. Pero en este caso sí, porque amerita, es un circuito trifásico balanceado, con cargas balanceadas. Entonces, para determinar esta corriente, hallo el voltaje entre R y N, de mayor a menor potencial. La corriente va de mayor a menor potencial. La tensión entre R y N, entre Z1, la impedancia Z1. Z1 la conozco, si se dan cuenta. Y la tensión entre RN es esta de acá. Reemplazo esos dos valores y obtengo este valor. Para determinar los demás es lo mismo, están desfasados 120. Como es negativo, es secuencia negativa, perdón. Como es secuencia negativa para el S, si se dan cuenta, para el S va a estar con 120 positivo, un desfase de 120 positivo. Y cuando es el T, va a estar con un desfase de 120 negativo. Se le va a restar 120. Esas cositas hay que tener en cuenta porque pueden cambiar. Es diferente cuando me dicen secuencia RTS que me digan secuencia RCT. Para la carga 2 hacemos el mismo análisis. Obtengo, por ejemplo, Z1, Z2. Y es algo particular notar que cuando tengo cargas desbalanceadas, es más conveniente trabajar en conexiones en triángulo, porque conozco la diferencia de potencial entre los dos bornes, que trabajarlo como conexión en estrella, porque este punto de intersección que fuera en estrella, no conozco su potencial y por ende no conozco la diferencia de potencial entre R y SO, podríamos llamarlo. Se podría calcular, pero es mejor trabajarlo de la forma más sencilla, de la forma más simple se podría decir, y de esta manera lo haríamos. Entonces, como son cargas diferentes, el Z2, Z3, Z4 son diferentes, voy a tener que calcularlo por separado. Acá ya no hay un desfase, hasta sus magnitudes van a cambiar. Lo trabajo por separado, como conozco la diferencia de potencial entre R y T, conozco la diferencia de potencial entre los demás bornes, RT, SR y TS. Como tengo eso de dato, ya lo he calculado en el inciso anterior, en el análisis de tensiones. Y como también conozco las impedancias, voy a poder determinar esas corrientes. Como pueden notarlo acá. Ese es el cálculo que se ha hecho y ya, si yo quiero, por ejemplo, determinar la corriente de línea por IR2, la corriente de línea es IRT, la que está por acá, porque está saliendo, si se dan cuenta, menos esta que está entrando, IDSR. Lo mismo para el IS2, esta que está saliendo, IDSR menos IDTRT. Aquí debe ser RT, no. No, este es de esta corriente. Acá este es IDTS. Y la corriente en IT2 es esta que está saliendo, ITS menos IRT. Haciendo ese cálculo, como esto ya lo conozco, todos esos valores lo conozco, haciendo ese cálculo obtengo estas expresiones para las corrientes, los fasores corrientes, las corrientes de línea. Acá he puesto el valor de las tensiones. Estos datos más que nada sirven para esta carga. Para esta no me sirven las tensiones de fase. Para acá me sirven las tensiones de línea, si se dan cuenta. Tensiones de línea. Entonces, ya habiendo determinado las corrientes, que es lo
lo sustancial para determinar lectura de batímetros, ya prácticamente ahora tengo que hacer el siguiente paso, que es ya responder a las preguntas. Me piden lectura de batímetros en general, es decir, el circuito completo, estando todo el circuito completo. Para la lectura de batímetros, por ejemplo, primero enfocándome en el batímetro 1, su lectura es el voltaje, observen el asterisco, el voltaje entre R y S multiplicado por la corriente que circula por la rama R. La corriente que circula por la rama R. Esto, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá, ya lo conozco, lo he calculado, y simplemente sumando estos valores puedo determinar esta corriente. Es la que está acá. Tengo también su fase, esa fase es importante. Y con respecto a, acá lo coloqué, menos mal, el SR. Ojo que acá yo necesito la tensión entre R y S, pero eso no lo tengo. Tengo la tensión entre SR. Ya, eso ya saben el método gráfico usado. El SR vendría a ser 265. El SR. Acá creo que cometí un error. Claro, este debe ser el SR. La tensión entre SR. La tensión entre SR y aquí la tensión entre RS. Lo que yo quiero es el RS. Hallo ese ángulo me da el valor de 85. Es decir, este es 85. Por eso, y además, como ya por el enunciado ya conozco cuál es esa magnitud de la tensión, 22.900, y ya conozco, habiéndolo determinado su desfase, que es de 85 grados, y la corriente, el fasor corriente es justamente 63.48 y su ángulo es 96.51. Esos datos los reemplazo y obtengo este valor para el batímetro. Para el batímetro 1. Para el batímetro 2 es similar también. Observen que es la diferencia de potencial entre T, por el asterisco que está en la línea T, entre T y S, multiplicado por la corriente que circula por acá justamente, por donde está este circulito, por I de T. Como esto lo conozco y esto lo conozco, I de T es fácilmente calculable, solamente es la suma de I de T1. I de T1 porque es la carga 1, ya les había dicho. I de T2 porque acá es la carga 2. Haciendo esa suma, obtengo este valor. Reemplazando entonces, resulta que el coseno en sí es un número grande, pero acá lo que no hice fue considerar más decimales, porque sale 65, tanto. Si solamente considero 65, me va a dar 90. Como pueden ver, 90 y el coseno de 90, 0, lo hace 0. Pero es un número más, 65, y unos tantos decimales, que va a hacer que cambie. Va a hacer que cambie y creo que me da un número más grande. Ahí lo pueden chequear, pero ya esa idea les dejo. Ahora, con respecto al supuesto caso de que si se rompe la línea en P estaba ubicado por esta zona. Si yo lo rompo, es decir, esto ya no va a existir. Ya no va a existir y tendría que analizarlo de esa manera. ¿Qué es lo que noto? Que la corriente que está circulando por estas impedancias no va a cambiar, porque el voltaje entre este punto y este punto no va a cambiar. Tampoco cambia el valor de las impedancias. Todo correspondiente a la primera carga se mantiene de la manera original. Sin embargo, con respecto a la carga 2 ya va a cambiar. Porque acá ya no tendría un potencial. Porque si lo he roto, esto no tendría un potencial. Y acá este Z2 y Z4 serían como dos impedancias en serie. Y esas dos impedancias yo los sumo. Sumo esas dos impedancias para obtener una impedancia equivalente. Con esa impedancia equivalente y conociendo el voltaje entre R y entre T, puedo determinar esta corriente. También conociendo el mismo voltaje entre R y T, puedo determinar esta corriente. También porque conozco Z3. Y eso es un procedimiento que lo hace un poco más largo, el hecho de romper en P. Tengo que analizar ya por separado estas corrientes. Yo las he dejado en su forma rectangular. Acá, por ejemplo, esta corriente va a entrar
esta corriente de acá va a entrar, entonces va a ser el negativo. Voy a tener que sumarlo, pero va a ser el negativo este valor. Me sale resultándome este valor de acá. Y el resto no cambia. La lectura de los batímetros, por ejemplo, el batímetro 1 va a ser el voltaje entre RS, voltaje entre RS por la corriente en R, por el coseno de su desfase. Acá el IR sí va a cambiar, es el valor que cambia porque esta corriente de acá va a cambiar. Ya no se mantienen las mismas tensiones, sino van a cambiar estas corrientes. Y si cambian estas corrientes, va a cambiar también esta corriente. Cambiando, luego sumo estas dos corrientes para obtener el IDR. Y luego reemplazando con los datos, ya obtendría este valor de acá para el primer batímetro. Para el segundo batímetro, observen que es el voltaje entre T y S, el voltaje por el asterisco entre T y S, por la corriente que circula por acá por T, por el coseno del desfase de sus ángulos. El voltaje de TS, S no cambia, es 22.900 por el IDT, y acá el IDT sí va a cambiar. Esto permanece, esta corriente de acá permanece igual, pero esta corriente de acá va a cambiar. Hago ese cálculo, determino el valor de esta corriente, lo sumo con esta de acá y calculo este valor. Es el valor que haya determinado, lo he calculado. Tiene como magnitud 58.794 y un coseno de este desfase. 25, que es correspondiente al 22.900, al VLTS, creo que lo han notado. No, no está. Menos el desfasaje de la corriente, menos 70.622. Y obteniendo finalmente esta expresión. Acá es V2 por si acaso. Este es correspondiente al batímetro 2 y este es correspondiente al batímetro 1. Eso es así, sería básicamente el análisis cuando me dicen si se rompe en P, si se rompe en Q es similar, si se rompe en Q es similar, ya no he colocado esta zona, se tendría que analizar, por ejemplo, el voltaje ya no entre R y T, sino ahora entre S, entre S, entre S y R, y de acuerdo como conociendo este voltaje, porque lo conozco, porque lo he hallado como primera parte, conociendo este voltaje y estas impedancias las tengo de dato, puedo determinar las corrientes que circulan por acá, corriente que circula por acá. Si conozco esta corriente y esta corriente, puedo determinar la corriente que circula por acá. Esto ya lo conozco. Si conozco esta corriente y esta corriente que está llegando, puedo determinar la corriente que viene por acá. Ya es cuestión más de calculadora y hacer algunos cálculos. Y luego expresas la lectura del batímetro 1, la lectura del batímetro 2, para que lo obtengan de la misma manera que el anterior. Ya queda como una tarea para que lo puedan desarrollar. Ya no me he dado el tiempo para poderlo hacer, pero es el mismo proceso que el anterior. No cambia nada. Ahí tienen las respuestas. Del problema 4, algo raro también que sucedió es de que solamente le dan del inciso A y del inciso B. Del inciso C parece que lo omitieron o tal vez acá está incluida. Se habrán confundido, no lo mencionan, pero solamente te dan la respuesta del problema A y del problema B. Del inciso C no te lo doy. Y listo, entonces eso sería todo hasta el momento. A ver, un ratito. Agradezco su participación, también haberse tomado su tiempo. Pero como les había dicho, quería sortear un documento donde tengo todas las recopilaciones de los exámenes, considerando a todos los presentes el día de hoy. Déjenme presentar. Voy a volver a presentar.